Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre el derecho que tiene el personal de la salud, tanto el que trabaja en instituciones públicas como los que trabajan en el sector privado, a el acceso a la vacunación. Hoy hablaremos de esto particularmente porque ha sido una demanda insistente, sobre todo de los trabajadores de la salud en el sector privado, para que el gobierno, en el caso de México, los inmunice. Los muertos por COVID-19 en todo el mundo superan ya los 3 millones de casos. Le estaremos contando, por supuesto, los últimos datos, los estaremos desglosando, que presenta la Universidad Johns Hopkins. Y a 16 meses de la pandemia, la Coalición Internacional de Trabajadores de la Salud de Primera Línea exige a las naciones mantener el equipo de protección adecuado, ya que, de acuerdo a algunos datos que ha proporcionado la Organización Mundial de la Salud, el personal de la salud de la primera línea tiene hasta 7 veces más riesgo de contagio en esta pandemia de COVID-19. El gremio de enfermería denuncia que se enfrentan a una serie de obstáculos durante esta pandemia, entre otros, la distribución lenta, desigual y también injusta de la vacunación. Al menos 17,000 trabajadores de la salud han muerto a causa de COVID-19 durante el último año, según Amnistía Internacional. Un trabajador de la salud puede morir cada 30 minutos, según las estadísticas proporcionadas por estos organismos. Vamos a la pieza que nos presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos y que nos pone en contexto. Entre la victoria y la polémica, así se encuentra el mundo con el surgimiento de vacunas y en su aplicación para el personal de salud. Con el surgimiento de varios biológicos se dejó ver en un principio que las y los profesionales de la salud, tanto del sector público como del privado, serían los primeros en ser vacunados, al estar en una zona de riesgo de alto contagio. La aplicación de las dosis no solo serían para quienes están en la línea de batalla de la atención de pacientes hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos, sino que también en quienes están en otras áreas de atención. Sin embargo, no se ha priorizado a todas y todos. En las naciones han surgido movimientos médicos que exigen ser vacunados. A principios del año 2021, los organismos internacionales de salud hicieron un llamado a las naciones a priorizar la vacunación en el personal de salud que está en la primera línea de la pandemia y en entornos de ingresos bajos y medios, para que a la vez protejan a todos. La recomendación del Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que el personal de atención médica forme parte del grupo que reciba la vacuna contra COVID-19. En el documento se lee que incluye a todas las personas remuneradas y no remuneradas que prestan servicios en entornos de atención médica, como centros de atención de pacientes agudos, establecimientos de cuidados a largo plazo, centros de rehabilitación para pacientes ambulatorios, hogares de ancianos y establecimientos de vida asistida, prestadores de servicios médicos a domicilio, clínicas móviles y centros de atención médica ambulatoria como centros de diálisis y consultorios médicos, y que corren riesgo de exposición directa o indirecta a pacientes o materiales infecciosos. Entre algunos profesionales de la salud que menciona el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación que debe ser vacunado, destaca el personal de atención médica, de emergencia, de enfermería, técnicos, terapistas, dentistas,
higienistas y asistentes dentales, extraccionistas, farmacéuticos, estudiantes y personal en capacitación, contratado, personal de servicios nutricionales y gastronómicos, de servicios ambientales y administrativo. A la fecha, en las estadísticas mundiales de COVID-19 se carece de un parámetro sobre el número de profesionales de la salud que ha sido vacunado contra COVID-19. Aunque se señala que son un grupo de mayor riesgo y muerte, no todas y todos a la fecha han sido inmunizados. En estos 108 días del año transcurrido surge la polémica porque no todas y todos los profesionales de la salud han sido inmunizados como garantía a un derecho universal y de protección mundial. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, para que nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presente el más reciente informe de este organismo. Antonio, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las cifras de la pandemia de COVID-19 siguen siendo extremadamente preocupantes pese al avance de las vacunaciones. En los últimos días se han superado los 800.000 nuevos contagios por día, una cifra que no se veía desde diciembre y enero, por lo que la actual ola sigue sin alcanzar su pico. Al mismo tiempo se ha superado la terrible cifra de los 3 millones de muertos por coronavirus, mientras que los casos acumulados superan los 140 millones. En parte, la grave situación se debe al exponencial aumento de casos en la India, donde se han superado los 250.000 contagios por jornada, y se sospecha que la razón de la mala situación en el país se debe a la aparición en la zona de una nueva variante del coronavirus más contagiosa. La Organización Mundial de la Salud confirmó en su última rueda de prensa que está estudiando esta nueva variante india, que tiene 2 mutaciones en su genoma y fue descubierta a finales de 2020 en 2 estados indios. La jefa de la célula técnica anti-COVID de la OMS, Maria Van Kerkhove, indicó que las mutaciones que se han detectado tienen algunos parecidos con otras que se han registrado y que pueden ser causantes de más contagios y en algunos casos pueden reducir la neutralización, lo que puede tener un impacto en las vacunas. Van Kerkhove dijo que la OMS está trabajando con India y otros países para aumentar las secuenciaciones genéticas en el mundo y detectar y evaluar estas variantes. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Revisemos ahora las cifras de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con estas estadísticas, el mundo ya rebasa los 3 millones de muertes por COVID-19. La Universidad Johns Hopkins, en su página web, cuantifica los muertos por el COVID en cerca de 3.020.000, mientras los contagios globales alcanzan 141.105.000. Estados Unidos contabiliza 567.000 muertes, seguido en esa estadística por Brasil con 373.000, México con 212.000, India con 177.000 y Reino Unido con 127.000, según el conteo de esta universidad, que se ha convertido, por cierto, en un referente en esta materia. Por lo que respecta a los casos confirmados de contagios en todo el mundo, la clasificación también la encabeza Estados Unidos con 31.600 millones, por delante de la India, Brasil, Francia y Rusia. En Latinoamérica, el país con mayor número de casos después de Brasil es Argentina, seguido de Colombia y México. En cuanto a África, el país con mayor número de contagios es Sudáfrica, con 1.60 millones de personas. De España, la universidad afirma que hay 3.4 millones de contagios confirmados con 76.000 muertos. Así las cifras en esta mañana de lunes, está iniciando semana. Lanza Reino Unido una consulta sobre vacunas en hogares de adultos mayores. El Reino Unido lanzó una consulta sobre las vacunas COVID-19 del personal en residencias que atienden a adultos mayores. Los expertos de inmunización de la Organización Mundial de la Salud aconsejan que 80% del personal y 90% de los residentes deben estar vacunados para proporcionar un nivel mínimo de protección contra los brotes de COVID. Solo 53% de los hogares para adultos mayores en Inglaterra alcanzan actualmente este umbral.
Esto significa que casi la mitad de todos los hogares de ancianos con residentes adultos mayores, hogar de 150,000 personas vulnerables, no cumplen con los umbrales de vacunación recomendados por los expertos para los hogares de ancianos y el personal. Actualmente, la tasa de vacunación del personal está por debajo del 80% en 89 áreas de autoridades locales y en los 32 distritos de Londres. Hay 27 áreas de autoridades locales con una tasa de vacunación del personal inferior a 70%. La vacuna ha tenido un impacto significativo en la reducción de hospitalizaciones y muertes, con más de 10,000 vidas salvadas entre diciembre y marzo, reportó el gobierno británico. Informó Elizabeth Ortiz. En otra información, los bebés que nacen con anticuerpos que han recibido por la placenta tras la infección por coronavirus de sus madres los pierden a los pocos meses. Generalmente, antes de los 6 meses, estos bebés ya no tienen anticuerpos, según un estudio presentado en el segundo Congreso Nacional COVID-19 que se llevó a cabo del 12 al 16 de abril y que analiza los principales conocimientos científicos y médicos sobre esta enfermedad tras más de un año de pandemia. En este estudio, realizado por los hospitales Gregorio Marañón e Infanta Sofía en Madrid y por el Reina Sofía de Tudela en Navarra, apunta que el traspaso a través de la placenta de anticuerpos a los recién nacidos fue muy común entre madres con COVID-19, mientras que los casos de infección neonatal fueron poco frecuentes y se dio tan solo en hijos de madres con infección aguda sin anticuerpos en el parto. Este ha sido uno de los estudios presentados en el segundo Congreso Nacional, organizado por 80 sociedades científicas para promover un mejor conocimiento común sobre la pandemia, desde un intercambio multidisciplinar de experiencias y conocimiento y con la Sociedad Española de Patología Respiratoria. Para acometer esta investigación se seleccionó a un grupo de 141 mujeres con infección por virus del SARS-CoV-2 durante el embarazo o el parto que dieron a luz entre marzo y noviembre del 2020, terminándose los anticuerpos IgG frente al coronavirus, lo que se genera una vez superada la infección activa. El 34% del total de mujeres tenía infección aguda, es decir, enfermedad activa, pero todavía sin haber generado anticuerpos. En este grupo, ningún recién nacido tuvo IgG positiva en sangre de cordón. A los 2 meses tenían IgG positiva en el 42% de las madres y 11% de los niños, mientras que a los 6 meses tenían 33% madres y ningún niño. De ahí la importancia de esta investigación. El 30% tenía infección reciente y en este grupo también el 90% de los recién nacidos tenían IgG positiva en sangre de cordón. Estas estadísticas nos muestran entonces que esta inmunidad que han adquirido los bebés por vía placentaria, cuando están todavía en el útero de su madre, solo perdura en el caso de aquellas madres que enfermaron por COVID-19, solo dura 6 meses en el caso de los bebés esta inmunidad. Habrá que revisar qué sucede con aquellas madres que fueron vacunadas durante el embarazo y que también transmitieron anticuerpos a sus hijos por vía placentaria. Será interesante conocer si hay una diferencia entre el proceso o la duración de la inmunidad de los bebés que adquirieron anticuerpos por madres que se infectaron con el virus del SARS-CoV-2 contra aquellos cuyas madres fueron vacunadas y que también adquirieron anticuerpos, pero en este caso por medio de un biológico. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con más. En el programa de hoy revisamos qué está pasando con la inmunización de los trabajadores del sector salud. Sabemos que han sido los primeros en la lista al momento de iniciar la inmunización en los diferentes países que ya están en este proceso. Sin embargo, hay que decirlo, ha habido también un grupo del sector de la salud, particularmente dedicados al sector privado, que aún no reciben la inmunización. Esto en medio de un aumento en el riesgo en torno a que este personal pueda infectarse.
Los médicos que atienden pacientes desde el primer nivel tienen hasta 7 veces más riesgo de contagiarse que cualquier otra persona. Según estudios científicos, incluso han sido una recomendación de la Organización Mundial de la Salud de vacunar primero a todo el sector salud, sean públicos o privados. Así lo dijo la directora técnica de la OMS para la COVID-19, María Van Kerkhove. Por su parte, el movimiento de médicos que nació recientemente en México con esta exigencia para que todo el personal de salud, sea del sector público o privado, de cualquier especialidad, sean vacunados, hicieron un llamado al gremio para que se unan y se sumen a esta exigencia, explica la vocera del movimiento, Ana María López Tamayo. Se cree que los particulares o los privados somos médicos ricos que estamos en hospitales exclusivos y no es cierto. Aquí estamos hablando de que somos pequeños consultorios en comunidades de todas clases sociales, doctores de farmacia, dispensarios, y bueno, toda la gente que no tiene seguro, ¿con quién va? Primero va con un médico particular. ¿Y qué pasa? Que los médicos particulares también están en bastante riesgo y no los quieren vacunar por el simple hecho de ser particulares. Invita a médicos y personal de salud que no hayan sido vacunados a unirse al movimiento a través de la cuenta de Twitter @SS_SinVacunaMX para hacer un frente común y exigir lo que es su derecho. Según datos de la propia Secretaría de Salud Federal, alrededor de 233,100 trabajadores de la salud han contraído el virus y 3,471 han muerto por esa causa, cifras hasta el 5 de abril, además de 234 muertes sospechosas en estudio. México cuenta con el mayor número de muertes en el personal de salud del mundo, seguido de Estados Unidos con 3,607 decesos, informó Rocío López Fonseca. Exigen profesionales de la salud, equipo de protección personal adecuado, pruebas de diagnóstico y, por supuesto, vacunación. A 16 meses de lidiar contra la COVID-19, la Coalición de Trabajadores de la Salud de Primera Línea a nivel internacional alerta que entre las necesidades inmediatas para el sector están mantener las existencias adecuadas de equipo de protección personal, facilitar el despliegue de pruebas de diagnóstico y dar prioridad en la vacunación. Para ellos es importante facilitar el despliegue de pruebas de diagnóstico rápido. Aunque parezca obvio, se han visto la necesidad de insistir en que los empleados del sector salud de primera línea deben tener la prioridad en la vacuna. Pero además piden garantizar los estándares de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo para todos los servicios de salud, priorizar la equidad en la remuneración de quienes están clasificados como voluntarios. Por otro lado, alertan que es necesario garantizar la disponibilidad de servicios de agua, saneamiento e higiene, incluidos suministros adecuados de agua limpia y jabón. Ante el relajamiento social de las medidas, este sector pide promover la adherencia adecuada de las mascarillas. Además, solicitan mejoras a los sistemas de ventilación en centros de salud y hospitales, debido a que COVID-19 y otras enfermedades respiratorias tienen menos probabilidades de transmitirse en habitaciones con suficiente flujo de aire. Al menos 17,000 trabajadores de la salud han muerto a causa de la COVID-19 durante el último año, dijeron a Amnistía Internacional distintas organizaciones. Que un trabajador de la salud muera de COVID-19 cada 30 minutos es tanto una tragedia como una injusticia. Los trabajadores de la salud de todo el mundo han arriesgado sus vidas para mantener a las personas a salvo del COVID-19, pero muchos han quedado desprotegidos y han pagado el precio máximo, dijo Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, informó Elizabeth Ortiz. Esta noticia se la adelantábamos ya la semana pasada. El laboratorio Pfizer ha dicho que quizás se requiera una tercera dosis de su vacuna contra COVID-19. Adelantó el director ejecutivo de Pfizer, Alberto Bourla, que probablemente será necesaria una tercera dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID después de 6 a 12 meses, luego del esquema completado de 2 dosis. Los datos muestran que la vacuna Pfizer es efectiva contra la variante preocupante del coronavirus que se vio por primera vez en Sudáfrica, llamada B1.351. El funcionario de Pfizer explicó que luego de esta tercera dosis podría ser necesaria una revacunación, pero aún se desconoce cada cuánto tiempo y además toda esta información previa debe necesitar ser confirmada. Otra vacuna que podría requerir una ronda más, es decir, una tercera dosis, sería la de Moderna. Así lo adelantó a medios estadounidenses el CEO de la farmacéutica, Steven Bancel, y espera tener una dosis de refuerzo para su vacuna COVID de 2 dosis disponible para octubre. El mes pasado, los Institutos Nacionales de Salud
comenzaron a probar varias opciones de Moderna para usar como una tercera inyección diseñada para aumentar la protección de la inmunidad a medida que aumenta la preocupación por las variantes emergentes, incluida la que se descubrió por primera vez en Sudáfrica, también conocida como B1351. El enfoque de la FDA para autorizar las vacunas COVID modificadas es similar al de las vacunas anuales contra la influenza, lo que significa que podrían aprobarse para uso de emergencia sin ensayos clínicos prolongados. Moderna, con sede en Massachusetts, espera enviar datos en breve a la FDA, aseguró el funcionario Bancel. Informó Rocío López Fonseca. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido como siempre. Hola, ¿qué tal, Belén? Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, hoy un tema muy sensible porque sin duda alguna involucra diversas aristas, doctor, y tiene que ver con la vacunación al personal médico. Sabemos que en todos los países donde iniciaron su proceso de vacunación, los primeros en la lista fueron precisamente el personal médico. Sin embargo, han quedado algunos grupos dentro de este gran grupo que todavía no han sido inmunizados, doctor. Sí, es preocupante. Todo el personal de salud debe estar vacunado. Es lógico que también dentro de esta categoría de personal de la salud hubiera una estrategia de prioridades, iniciando por el personal que directamente atiende a pacientes con COVID, lo que se ha dado por llamar el personal de primera línea. Pero una vez concluido con el personal de primera línea, inmediatamente debería de estarse vacunando al resto del personal de la salud. Y cuando hablamos del personal de la salud, pues nos referimos no solo a médicos, sino también a enfermeras, nos referimos a personal de intendencia, por ejemplo, que se encarga de tener a punto en términos de limpieza, sanitización, etcétera, las áreas de atención. ¿Qué decir, por ejemplo, del personal de odontología? Los odontólogos trabajan en la cavidad bucal y evidentemente ahí es en donde encontramos frecuentemente las más altas cargas virales. ¿Y por qué debe el personal de la salud, incluso el que no es de primera línea, estar muy pronto vacunado? Porque recordemos que existen pacientes con sintomatología que no es respiratoria y que tienen COVID y que su sintomatología, por ejemplo, es gastrointestinal. Hay pacientes con COVID que llegan manifestándote que el cuadro clínico es de diarrea, dolor abdominal, etcétera. Y por ese motivo, a veces no se piensa en primera instancia en COVID como diagnóstico presuntivo, sino en una infección gastrointestinal de otra naturaleza. Pero el COVID genera un espectro de manifestaciones clínicas muy amplio, de tal manera que en cualquier momento el personal de la salud puede tener frente a sí a un paciente con COVID, con poca sintomatología, con mucha sintomatología o con sintomatología no respiratoria de muy diversa naturaleza. Por eso es que considero que hay que terminar de vacunar al personal de la salud en todo el mundo lo antes posible, porque ya lo hemos comentado en muchos momentos aquí, el personal de la salud pues es la piedra angular de los sistemas de salud, es la columna vertebral. Podrá haber hospitales, puede haber equipamiento, puede haber lo que queramos, pero si el personal de la salud está en múltiples bajas por COVID, ahí un sistema de salud se pone en alto riesgo. Sin duda alguna, doctor. Habrá que decir también que, como ha ocurrido en la pandemia, cada país ha optado, digamos, si bien el arranque fue muy similar, a partir de ahí cada país ha optado por una estrategia distinta. Y me refiero en el caso específico de México, doctor, donde se ha dejado todavía pendiente al sector de la salud en el ámbito privado. Sí, Belén, y ahí hay que reflexionar lo siguiente.
Se debe agilizar la vacunación al personal de la salud, también del ámbito privado, porque imaginemos este escenario, Belén. ¿Cuántos pacientes tienen afiliación a un sistema de seguridad social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, al que tú gustes? Pero ante el inicio de manifestaciones clínicas, frecuentemente decide acudir a recibir atención en un lugar privado, que puede ser un hospital o que puede ser incluso un gran hospital que haya sido vocacionado a la atención de pacientes con COVID, lo que se ha llamado hospitales COVID, o a alguna clínica o a un consultorio, o incluso, recordemos que en México sí existe la modalidad de los consultorios que están anexos a farmacias y que son muy concurridos, son de mucha asistencia, y además es que lo que en el escenario real, en la vida real, ocurre de forma cotidiana, es que hay personas que precisamente no quieren ir a los hospitales, y menos a los hospitales que atienden pacientes con COVID, por temor a contagiarse de COVID. Si un determinado paciente dice, bueno, tengo un cuadro catarral, un cuadro gripal, yo creo que no tengo COVID, ¿para qué voy a un lugar en donde atienden COVID? Mejor voy a uno de estos consultorios, por ejemplo, y aunque no hacen plena conciencia, digo, no tiene la población la estricta obligación de saber todo lo relativo a un cuadro clínico de COVID, pero lo que en ese escenario puede estar ocurriendo es que esos primeros síntomas catarrales, que esos primeros síntomas leves de dolor faríngeo, de ardor faríngeo, que esos primeros síntomas de un poco de fiebre o dolor de cabeza pueden ser ya manifestaciones de COVID, puede ser ya un inicio de un cuadro clínico de COVID, y esas personas ya decidieron ir a un consultorio privado que frecuentemente está en un barrio, está en una colonia, que frecuentemente está anexo a una farmacia, etcétera. Entonces, ese también es un escenario de la vida real. No claro. Cualquier persona o no todas las personas que inician con cuadro clínico relacionado a COVID van a un hospital COVID. Doctor, regresamos después de la pausa para retomar precisamente este tema, porque dentro de esta modalidad también involucra pues, muchos ámbitos distintos en cada médico particular. Con esto regresamos, doctor. Con todo gusto, después Belén. de la pausa. Un grupo de enfermeras advierte que hay una lenta inmunización en este sector. La carrera para la vacuna anticovid está en marcha, pero las asociaciones nacionales de enfermeras reportan que aún se enfrentan a una serie de obstáculos. La distribución ha sido lenta, desigual e injusta en algunas áreas. Incluso hay denuncias por personas que se saltan la fila, advirtió el director general del Consorcio Internacional de Enfermería, Howard Catton. Se trata de una situación agravada por líneas de distribución inciertas, escasez de personal y formación inadecuada. Hay países que comenzaron la vacunación de personas más jóvenes y menos vulnerables, y se están diseñando planes para que la población pueda pasar sus vacaciones en el extranjero, mientras que en otras naciones las enfermeras y personas vulnerables podrían tener que esperar a recibir la vacuna hasta 2022 o incluso 2023. Por ello dijo que es fundamental que mejore el ritmo de la distribución en los próximos meses, puesto que cualquier carrera solo se acaba de verdad cuando todos han cruzado la línea de meta. La principal preocupación de los trabajadores del sector se debe a que sigue habiendo retrasos en la inmunización, injusticias en la distribución, lo cual está poniendo vidas en peligro de manera prolongada e injustificable, informó Elizabeth Ortiz.
Vamos a África. Nuestra compañera Patricia Martínez, corresponsal de la agencia EFE en este continente, nos da un panorama general de lo que está ocurriendo ahí. Patricia, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La vacunación avanza de forma desigual en al menos 45 países del continente africano. En otros 9 todavía no han llegado vacunas. Entre ellos, el caso más conocido sea quizá el de Tanzania, cuyo presidente John Magufuli, negacionista de la COVID-19, falleció de forma inesperada el pasado 17 de marzo por un problema cardíaco y después de que, según la oposición, hubiese contraído el coronavirus. En total, en el continente africano se han suministrado unas 14.800.000 dosis de la vacuna anti-COVID, según datos de la Organización Mundial de la Salud, menos vacunas en todo el continente que las administradas en naciones como Alemania o Turquía. Por países, naciones como Ghana han prácticamente agotado las 600.000 dosis que recibieron a finales de febrero a través de COVAX, mientras que, por ejemplo, naciones como Malawi han tenido que deshacerse de unas 16.000 dosis de AstraZeneca ya caducadas. En el caso concreto de Sudáfrica, el país más golpeado por la pandemia en el continente, con más de 1,5 millones de contagios y unas 53.570 muertes oficiales, la situación se complicó el pasado 13 de abril, cuando el gobierno decidió detener de forma temporal la inmunización con la vacuna de la farmacéutica Johnson & Johnson, mientras se investigan los 6 coágulos sanguíneos detectados en los Estados Unidos. Además, este país ya había paralizado anteriormente la vacunación con AstraZeneca por su baja eficacia contra la variante de coronavirus sudafricana. Segundo país con más casos es Marruecos, con más de 500.000 de contagios, seguido por Túnez, Etiopía y Egipto, con poco más de 200.000 casos cada uno. En total, África suma más de 4,4 millones de contagios y 117.057 muertes oficiales, reportó Patricia Martínez desde África para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Patricia. Doctor, un breve paréntesis para hablar de lo que está ocurriendo en este continente a propósito de la inmunización, no solamente del sector salud, sino de la población. Estos continentes donde ya se preveía que tuvieran difícil acceso a la vacunación y por eso se creó este mecanismo llamado COVAX para garantizar que aún estos países con menos recursos pudieran también contar con la inmunización. Al parecer y finalmente no ha sido suficiente este programa, doctor. No, todavía la distribución es lenta por parte de COVAX. México no ha recibido, por ejemplo, todavía una dotación del programa COVAX. Y se podrá entender que algunos países que están teniendo alternativas de adquisición de vacunas con otras farmacéuticas pudieran esperar un poco más lo relativo a la entrega de la estrategia COVAX, pero incluso los países que no tienen esas otras alternativas y que han sustentado la esperanza de vacunación de su población a través de este esfuerzo internacional en el que la Organización Mundial de la Salud ha insistido mucho, existe equidad, pues no ha sido lamentablemente una realidad. ¿Y te acuerdas, Belén, cuando recién se instauró el proyecto COVAX, lo platicamos aquí, lo habían anunciado un día antes, aquí lo comentamos esa buena idea, ese buen propósito internacional, pero hablábamos de eso precisamente, de que ojalá y la equidad prevaleciera en la distribución de vacunas. No ha sido el caso, ya han transcurrido por lo menos 5 meses, 6 meses del inicio de vacunación en algunos países. El primer país que arrancó, recordarás, fue Gran Bretaña, y hay países que prácticamente no han iniciado programa de vacunación. Uno de los ejemplos, pues sí, son algunos países africanos. Ha sido complicado, sin duda alguna. El arranque se entiende, doctor, es una enfermedad nueva, es un virus nuevo, con plataformas nuevas, hay que decirlo también, y una pandemia que además nos ha pegado en prácticamente todo el mundo. Esto también pues, nos ha puesto frente a un reto bastante considerable y evidentemente pues, el proceso de vacunación no ha avanzado como se hubiera querido. Y en esto, doctor, habría que agregar o habría que incluir el tema que hoy estamos
abordando y que tiene que ver con la inmunización del personal de la salud. Usted ya lo decía, dentro de este gran grupo hay un abanico de diferentes situaciones de los médicos, enfermeras, asistentes, trabajadores de la limpieza. Y se refería a aquellos que trabajan en el sector privado, doctor, desde los que están anexos a una farmacia hasta los que pueden tener su consultorio en cualquier parte de la ciudad, doctor. Sí, claro, Belén. Y espacios, consultorios a los que acude un buen número de la población, incluso quienes tienen derechohabiencia a instituciones públicas, porque frecuentemente les resulta más práctico porque están a algunos metros, están a un par de cuadras para recibir esa atención, que puede ser por un cuadro clínico leve, pero que puede ser un cuadro de COVID, y eso puede significar un riesgo para dicho personal de la salud. Por el momento creo que el personal de la salud, todos hemos hecho muy clara conciencia de que debemos tener medidas de protección universal, como el uso de cubrebocas adecuado, gogles o mascarilla, guantes, cuando revisamos ya en este momento a cualquier paciente, Belén. Claro. Pero creo que la vacunación es fundamental en todo el personal de la salud, independientemente del uso de equipo de protección personal. Y también en este gran abanico, doctor, no podemos dejar fuera casi a ninguna especialidad. Es verdad que hay algunas que son de mucho más contacto, ya lo decía usted, los dentistas, se me ocurre también el caso de los oftalmólogos, claro. Pero podríamos decir que casi cualquier especialidad, doctor, porque al final lo hemos dicho en otras ocasiones, la clínica, digamos, lo que puede ver, tocar el médico, es sin duda alguna fundamental para un diagnóstico. Sí, Belén, y efectivamente, prácticamente ninguna especialidad estaría ajena a la posibilidad de ver a algún paciente con COVID, por lo que comentábamos del amplio espectro de presentaciones clínicas que tiene esta enfermedad. Incluso, Belén, creo que no es conveniente obviar el hecho de que hasta en los protocolos quirúrgicos en la actualidad, prácticamente a todos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía, incluso programada, incluso una cirugía de cualquier naturaleza, se le está solicitando en las instituciones públicas y privadas una prueba de diagnóstico de COVID, como PCR, por ejemplo, para mayor seguridad, tanto del paciente como del personal de la salud que va a intervenir en el procedimiento clínico, en el procedimiento quirúrgico, perdón. Imagínate, Belén, hay pacientes que tienen que ser sometidos, que van a tener anestesia general y en circunstancias en donde van a requerir intubación endotraqueal porque van a recibir anestesia general. Entonces ahí el anestesiólogo está corriendo un riesgo también y lo está corriendo el resto del personal de la salud. Ay, tremenda esta situación, doctor. Antes de irnos a la pausa también hacer énfasis en algo que usted ya mencionaba, pero hay una cantidad importante de trabajadores de la salud que quizá están más en la sombra, más detrás de la cortina, y me refiero a estas personas que se dedican a la limpieza, desde el manejo del instrumental desechable hasta cómo depositar la basura, los pisos, la desinfección. Es gente que también está muy expuesta, doctor. Sí, está expuesta, Belén. Indudablemente manejan frecuentemente materiales, superficies contaminadas, y no solamente con SARS-CoV-2, sino con otros muchos patógenos. Ese es personal de la salud, por ejemplo, que tiene necesidad o que debe tener esquemas de vacunaciones que van más allá de solamente COVID. Tienen que estar vacunados contra otros patógenos y deben tener equipo de protección para realizar su
su trabajo, ¿no? Pensemos, cotidiano. por ejemplo, doctor, que accidentalmente se pinchan con alguna jeringa. Sí, por ejemplo. En fin, un riesgo alto para estos trabajadores de la salud y que no han estado de manera muy clara dentro de esta primera línea que sin duda alguna también forman parte. Claro, aunque existen protocolos hospitalarios de lo que conocemos RPBI, los residuos peligrosos infecciosos, que tienen un protocolo perfectamente definido y establecido y que se debe seguir al pie de la letra precisamente para evitar esos riesgos al propio personal de la salud, pero también a la población general, desde el momento en el que fue utilizado dicho punzocortante, por ejemplo, hasta su disposición final, incineración, etcétera, etcétera. Está protocolizado, pero eso no exenta de esos riesgos y, como bien lo dices, es personal que debe recibir protección, tanto protección personal de barrera, etcétera, como protección con vacunación. Doctor, vamos a hacer nuestra última Con todo pausa. gusto, Regresamos Belén. con mucho más del tema. Les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de Twitter y Facebook en @canal44tv o a través de WhatsApp en el 33 22 42 0690. Una pausa, volvemos. Aquí le hemos dado seguimiento puntual a las secuelas que deja la enfermedad de COVID-19 provocada por el virus del SARS-CoV-2. Y mire, han descubierto una nueva secuela que ni lo pensaría. Vamos a ver la siguiente información. La ausencia o pérdida de pelo en las personas, conocida como alopecia, es una secuela a largo plazo de COVID-19, según han documentado los especialistas. Y recientemente el responsable de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rodrigo Roldán Marín, el académico de la UNAM, señaló que como consecuencia de la fase aguda post-COVID, el 20% de pacientes se han quejado de la caída de cabello. A decir del especialista, se puede presentar de 2 a 4 meses posterior a la recuperación de la infección por el SARS-CoV-2. Este tipo de alopecia se refiere a la pérdida de cabello que ocurre semanas o meses posteriores a un episodio estresante sistémico, que puede ser relacionado con un evento de enfermedad, trastornos nutricionales e incluso con un cambio de estación en zonas donde los cambios son más bruscos y por la ingesta de ciertos medicamentos como lo es la quimioterapia. Y destacó que otra causa de la alopecia durante la pandemia de COVID-19 es el estrés por el encierro y el miedo a enfermar, la cual tiene una mayor prevalencia de no más de 6 meses. También explicó que algunos pacientes con esta alopecia, como secuela del post-COVID-19, desarrollan una alopecia androgénica, es decir, calvicie común que estaba en una fase inicial o temprana, informó Rocío López Fonseca. Bueno, ya lo explicaba muy bien nuestra compañera Rocío López Fonseca, no solamente se ha detectado la alopecia como una secuela de COVID-19, sino que también se ha convertido en un padecimiento muy frecuente en esta pandemia derivada del estrés, doctor, de la ansiedad, de la depresión que se ha generado en medio de esta crisis. Sí, Belén, indudablemente hay formas de alopecia en las que los dermatólogos identifican detrás un estado de mucha ansiedad, de depresión, etcétera. Hay formas de alopecia conocida como areata, o sea, por áreas. No es una alopecia general, sino se pierde cabello por áreas. Y detrás de esas formas de alopecia areata frecuentemente hay trastornos de tipo emocional, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, etcétera. Y esta pandemia pues los ha traído, y vaya que con intensidad, tanto por el temor a la propia enfermedad, las dificultades económicas que ha traído la enfermedad a las familias, etcétera, pero también los momentos de aislamiento social que indudablemente han contribuido a un impacto al estado de ánimo
la población. Claro, doctor. Antes de concluir, doctor, más bien para concluir con el tema que hoy estamos abordando y para ver si nos da tiempo de hablar un poco sobre las noticias del fin de semana, lo decíamos también, en este gran abanico de personal de la salud que está pendiente aún de vacunar, doctor, se ha hablado también de aquellos médicos que trabajan tanto en el sector privado como en el sector público. De alguna manera, las autoridades, particularmente las mexicanas, han tratado de justificar el que no se haya vacunado el sector privado como tal, señalando que gran parte de ese personal que trabaja en institución privada ya fue vacunado porque también trabajan en instituciones públicas, doctor. Sí, claro, existe ese fenómeno y es común. Sin embargo, bueno, las bases de datos deben tener esa inteligencia informática para descartar aquellos casos en donde ya determinada persona fue vacunada, para que se dé paso a quienes estrictamente no han tenido ninguna dosis, por ejemplo, etcétera, ¿no? Yo creo que los sistemas deben ayudarnos a eso, precisamente a ser más eficientes, a brindar más cobertura, a evitar, ojo con esto, el riesgo de que se pierdan vacunas, por ejemplo, cuando un determinado sector de la población ya no está acudiendo. Hay vacunas todavía disponibles. Hombre, pues ahí se puede identificar algún sector de la población que en la línea de la estrategia de vacunación se pueda incorporar ya, y que finalmente, al ir recibiendo su primera dosis, su sistema de identificación los vaya teniendo presentes para que se aprovechen más los biológicos y para que se avance más en el programa de vacunación. Todo esto ya lo escuchábamos en las diferentes piezas informativas en medio de la protesta, de la molestia del personal de la salud que aún no ha sido vacunado y sobre todo aumentada esta inconformidad, doctor, porque ya se habla de empezar a vacunar a otros grupos poblacionales. Nos referimos al caso de los profesores y a las personas de menores de 60 años. Eso es. Esto cuando todavía no se ha inmunizado al total del personal de la salud. Eso es. Creo que me parece muy buena idea la inmunización a los profesores, muy buena idea, porque un sector de la economía, bueno, y diría yo, un sector social fundamental para el desarrollo que hay que reactivar es la educación, a todos los niveles. Entonces, me parece muy buena idea también iniciar la vacunación para los docentes a todos los niveles, pero sí concluir con el personal de la salud. En el mundo entero hay consenso de que el personal de la salud debe estar completamente vacunado. Oiga, doctor, y esto en medio de una situación todavía incierta para conocer cuánto durará la inmunidad por vacunación. Fíjate, Belén, que hay algunos estudios interesantes al respecto. En la revista New England Journal of Medicine, en la revista Lancet, han venido apareciendo desde hace un par de meses algunas publicaciones al respecto. En el seguimiento de pacientes vacunados en la fase 3 de los ensayos clínicos, por ejemplo con BioNTech, Pfizer, la presencia de células de la respuesta inmune y de anticuerpos ha prevalecido durante 8 meses. Pero hay también algunas publicaciones, Belén, y me voy a referir a una que está en lo que se conoce como prepublicación. Está prácticamente lista para aparecer de forma definitiva, en donde con la vacuna de Pfizer se analizó aproximadamente a 110 personas, adultos mayores, en asilos de ancianos, que están en asilos de ancianos y que recibieron la vacuna, y al ser revisados a lo largo de los meses, se encontró que aquellos que ya habían tenido COVID y que se vacunaron, tuvieron
mejor inmunidad y con una duración un poco mayor que aquellos que se vacunaron y nunca habían tenido COVID. Y también este estudio incluye a otro grupo a manera de comparación, como grupo comparativo, de cuidadores de estas personas, jóvenes sin ninguna patología, en quienes se encontró mejor cantidad de anticuerpos, mayor duración de dichos anticuerpos y de células del sistema inmune. Entonces, de los tres grupos, el de los adultos mayores que nunca habían tenido COVID tuvieron una respuesta inmune a la vacuna menos robusta. ¿Quiénes no habían tenido, quienes habían tenido COVID y recibieron vacunación tuvieron una respuesta inmune más robusta, como si la infección inicial haya sido de alguna manera una primera vacunación, una primera dosis. ¿no? Una primera dosis. Y el grupo comparativo, bueno, fue el que tuvo la mejor respuesta inmune, pero eran jóvenes, cuidadores en estos asilos de ancianos, ¿no? Es probable, Belén, que esto vaya a estar llevando a la conclusión que está teniendo Pfizer respecto a la posibilidad de una tercera dosis. Eso y también la cobertura a algunas de las nuevas variantes, que a lo mejor no nos da tiempo hoy de hablar del asunto, pero me parece que es un tema fundamental. ¿Por qué Pfizer está sugiriendo una tercera dosis después de 6 meses o entre los 6 meses y los 12 meses subsecuentes después de la segunda dosis con Pfizer? ¿Hablamos esta mañana, doctor? Sí, claro variantes, que sí. Nuevas variantes. ¿Cómo no? Con todo gusto. Gracias, doctor. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice el día de mañana aquí en esta misma emisión, en el canal público que usted nos esté acompañando. Hasta la próxima. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.